Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo vídeo. La semana pasada hemos hablado sobre el significado de la cruz y sobre el por qué nuestra fe se fundamenta en Jesucristo y no en otro Dios o maestro religioso o filosófico. Pero hay también otras cosas que merecen nuestra atención, como por ejemplo, ¿por qué usamos la Biblia y no otro texto sagrado? La respuesta corta es porque la Biblia es el mensaje de Dios revelado por inspiración. Pero nos guiamos por la razón, por lo que esta respuesta corta necesita algunos detalles más, sobre todo porque a veces es difícil entender exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de un texto que ha sido inspirado divinamente. Cuando hablamos de la inspiración divina, estamos hablando de la influencia ejercida por el Espíritu Santo sobre la mente del hombre para que pueda decir y o escribir exactamente, es decir, sin errores ni omisiones, todo lo que Dios quiere comunicar. En el caso de los escritores sagrados podemos concluir que el Espíritu Santo hizo que escribieran las palabras exactas que quería que fueran registradas. Y esto lo hizo sin dejar a un lado sus personalidades, los varios géneros literarios y los intereses, errores, virtudes de cada uno de ellos. Ahora bien, es cierto que en su composición se incluyó el factor humano, de modo que cuando cada autor escribía lo que Dios le había dicho que escribiera, reflejaba también sus características, estilo, vocabulario, oraciones, miedos, pensamientos y opiniones. Pero todo lo que figura en la Biblia no son las palabras de sus escritores, sino las de Dios. ¿Cómo sabemos que Dios inspiró tanto sus pensamientos como sus palabras y no solo sus pensamientos, dejándoles libertad para escoger las frases y los vocablos? En términos generales, hay dos líneas de evidencias que prueban que la Biblia es la palabra de Dios: la evidencia interna y la evidencia externa. La evidencia interna se basa en los cientos de pasajes donde la misma Biblia afirma ser el verdadero texto sagrado e inspirado por Dios. Por ejemplo, leemos: hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para etcétera, etcétera. La Biblia declara que es la palabra de Dios y que su afirmación es clara y comprensible para cualquiera. La afirmación constante de los escritores del Antiguo Testamento, los del Nuevo y del propio Jesucristo es que la Biblia es la inspirada palabra de Dios. Aunque no se puede explicar ni entender al 100% el proceso y las implicaciones de esta inspiración, podemos ver y apreciar algunas pinceladas del cuadro. En 2 de Pedro 1:21 leemos que fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Aquí figura la palabra impulsó, traducida en otras versiones como guió, inspiró o movió, que en griego corresponde al vocablo phero, que significa llevar o cargar. Fue el Espíritu Santo quien los impulsó o llevó, así como un avión lleva unas personas a bordo hasta su destino. Los pasajeros del avión tienen libertad para moverse y expresarse, pero no tienen ninguna influencia ni control sobre el avión, ya que este es dirigido por el capitán, el cual tiene el control desde la salida hasta el destino. Del mismo modo, los escritores bíblicos no tuvieron ningún control sobre las palabras que escribieron mientras que eran impulsados por Dios, sino que la inspiración fluyó a través de ellos, soplando las palabras divinas en sus pensamientos para luego utilizarlos como canales adecuados para hablar y registrar dichas palabras. Pero no afirmamos que la Biblia en sí es una evidencia solo porque dice ser la palabra de Dios, sino también porque esta afirmación es respaldada también por otro tipo de evidencia, que es la evidencia externa, la cual ha convencido incluso a muchos de los lectores más escépticos. Dios nunca ha pedido que tengamos necesariamente una fe ciega en Él, es decir, una fe sin bases razonables, con tal que la razón no llegue a tener la preeminencia sobre la fe. Entre las muchas evidencias, en este vídeo mencionaremos solo tres. La primera se basa en la continuidad y unidad de las Escrituras. Uno de los más sorprendentes y extraordinarios hechos con respecto a la Biblia es que, aunque fue escrita por más de 40 autores durante un periodo de unos 1600 años, es un libro y no una simple colección de 66 libros. Sus autores proceden de los más diversos lugares y situaciones de la vida. Hay reyes, campesinos, filósofos, hombres de estado, pescadores, médicos, eruditos, poetas y agricultores. Estos vinieron de diferentes culturas, diferentes experiencias existenciales y generalmente fueron completamente distintos en carácter. Pero, no obstante, la Biblia tiene una continuidad y unidad única que puede ser observada desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando nosotros hablamos,
muchas veces nos contradecimos a nosotros mismos, puesto que nadie es perfecto ni exento de cometer errores, pero estas personas que eran tan diferentes entre ellos nunca se han contradicho a sí mismos ni a los demás escritores. La segunda evidencia se basa en las numerosas profecías, puesto que no se pueden pronunciar más de 2000 profecías y esperar que se den las coincidencias necesarias para que se cumplan, para así poder argumentar que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Todas las profecías que encontramos en la Biblia, profecías hechas siglos antes de sus cumplimientos, han acontecido todas a excepción de aquellas aún futuras. Ya hemos mencionado en otra ocasión el cálculo que el astrónomo y matemático Peter Stoner hizo con respecto a las probabilidades que habría de que solamente 8 profecías de las más de 300 profecías mesiánicas se cumplieran en Jesús, las cuales son de 1 en 10 elevado a la 17, que en términos de estadística significa imposible. Ahora, estas son las probabilidades para solo 8 profecías, pero en la Biblia figuran más de 2000 profecías, por lo que las probabilidades aumentan y el resultado sigue siendo imposible. Pero la evidencia más importante se basa en el testimonio de Jesucristo. Ya hemos demostrado que Jesús existió y que su resurrección corrobora objetivamente que es Dios. Así que, si Jesús confirmó la veracidad e inerrancia de la Biblia, entonces realmente es la palabra inspirada de Dios. Entre las varias veces que la confirmó, podemos ver el ejemplo de Mateo 5:18, cuando dijo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La jota o iota es la letra más pequeña del alfabeto hebreo y la tilde hace referencia a un trazo de letra para distinguirla de otra, el cual puede cambiar su significado, como puede ser el caso entre la E y la F mayúsculas, las cuales se distinguen por el trazo que tiene la E y le falta la F en la parte de abajo. Esto indica que Jesús estaba afirmando que todas las escrituras e incluso los más mínimos detalles que en ellas encontramos son inspirados y tienen autoridad como palabra de Dios, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Puesto que Jesús le otorgó validez, autoridad, inspiración, inerrancia y precisión. Es por todo esto que usamos la Biblia y no otro texto sagrado, porque solo la Biblia muestra sólida y razonablemente ser el mensaje de Dios revelado por inspiración. En la Biblia encontramos varios temas con diferentes niveles de importancia. Uno de los temas fundamentales tiene que ver con quiénes somos, es decir, nuestra identidad como personas. Tu identidad es muy importante porque te dice a ti y a la gente quién eres y porque determina tu cosmovisión, influyendo en tu ideología, temperamento, carácter, comportamiento, pensamientos, decisiones y acciones. Pero entonces, ¿qué define quién eres? Bueno, tu identidad está ligada a lo que le entregas tu corazón. Por lo que si quieres saber quién eres, debes tener claro a qué o a quién le has dado tu corazón. Si eres cristiano, debes saber que es Dios que define quién eres, no tus posesiones, ni las personas, ni tus ocupaciones, sino Dios. Y Él dice que desde que recibes la salvación eres bendecido, amado, escogido, adoptado, engraciado, perdonado, salvo, heredero, vivificado, resucitado, sentado en los lugares celestiales, su obra maestra, una nueva criatura, libre, reconciliado, ciudadano celestial, su amigo, sacerdote y un vencedor. En resumen, eres un hijo de Dios. Y lo que tu papá celestial te dice es lo que constituye tu identidad. Por lo que puedes saber quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. Puedes apreciar y valorar tu individualidad. Puedes aceptarte así como eres. Puedes expresarte libremente. Puedes cumplir con el propósito de tu vida. Puedes desarrollar todo tu potencial y puedes valorar y respetar la individualidad de las personas. Ahora bien, no es suficiente decir que eres un hijo de Dios, sino que debes también demostrarlo. Porque solo quien lo demuestra es realmente un hijo de Dios. Puedes saber a qué entregaste tu corazón analizando tu carácter y tu conducta. Estos demuestran que conoces a Cristo, tu identidad hace de ti lo que eres. De modo que, si tu carácter y tu conducta no demuestran que conoces a Jesús, entonces es muy posible que o nunca le conociste de verdad y si es así necesitas conocerle urgentemente o que perdiste el enfoque del camino y solo necesitas volver a él como el hijo pródigo. Y ahora préstame atención, mucha atención porque hemos llegado al clímax del vídeo. Dios me dijo que te diga que Él está cansado de tantas personas que dicen ser cristianas y ser sus hijos pero que nunca lo demuestran.
Tienes que tomar la firme decisión y el compromiso de hacer y no solo decir, porque la fe sin obras está muerta. Así que sé parte de aquellos héroes descritos en Hebreos 11 que sabían quién determinaba su autoridad y demostraban con los hechos quiénes eran. Y lo hicieron sufriendo tribulaciones que posiblemente tú y yo nunca sufriremos, además de experimentar las tentaciones y pruebas que todos experimentamos. Por lo que deja de poner excusas y vive por la fe. Que Dios te bendiga.